la importancia va a radicar en lo que pueden provocar, sí, desde enfermedades mortales, desarrollo de procesos carcinogénicos o incluso pueden ser una opción para terapias génicas. Aunado a esto, estructuras acelulares que tienen correlación muy estrecha con los virus. La polio, por ejemplo, es una enfermedad ocasionada por un virus. ¿Sí? Es sumamente contagiosa. En la región de las Américas, cuando hable de las Américas, me voy a referir a lo que es México y el resto de Latinoamérica. Entonces, en la región de las Américas, la polio era una enfermedad pues relativamente controlada. Con, en algunas partes de Europa, específicamente en las zonas del Medio Oriente, pues bueno, lo que es el flagelo de la guerra realmente ha provocado un retraso en la llegada de distintas vacunas o incluso el seguimiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, la polio anteriormente, pues bueno, poco a poco habían disminuido considerablemente las enfermedades, los cuadros por este tipo de virus, por esta enfermedad. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido desarrollando de nuevo. ¿Sí? Entonces, la polio es una enfermedad que puede llegar a afectar a nivel muscular. ¿Sí? Y a nivel muscular no es nada más lo que son las extremidades o el tronco, sino también hace referencia a los músculos respiratorios, ¿sí? Es decir, ahí cerca de los pulmones pues están los músculos, entonces puede generar una parálisis. Literalmente las personas podríamos decir que mueren ahogadas. En el caso de las personas que no desarrollan una enfermedad grave, lo que se pueden desarrollar, pues bueno, son que sus extremidades finalmente tengan una parálisis que es irreversible, ¿no? Sobre todo esta enfermedad afecta principalmente a los niños. Es una enfermedad que se transmite por contacto oral, es decir, cuando los niños tocan algo que o una persona enferma lo agarran y se llevan las manos a la boca, pues bueno, van a autoinocularse al patógeno y dentro de los síntomas que pueden presentar, pues está el dolor de cabeza, la fiebre, el cansancio, una rigidez en el cuello y dolor sobre todo en los miembros, en las extremidades. ¿Sí? Entonces aquí muchas de las personas que desarrollan una enfermedad por polio pueden tener este problema de las extremidades que quedan mal formadas. ¿Sí? Y finalmente son irreversibles estos cuadros. Hasta hace algunos años en México, pues bueno, ya más bien ya desde hace algunos años, no había registro de personas enfermas o que tuvieran el desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Sino que, pues bueno, había casos en los que ya era muy poco el número de personas que desarrollaban esta parálisis. Con el tiempo, pues bueno, había estado disminuyendo, en la actualidad pues parece ser que se ha estabilizado, no se ha erradicado, pero el combate sigue. Otro virus también de importancia es el herpes, pero aquí vamos a tener dos tipos de herpes, el herpes simplex tipo 1 y el herpes simplex tipo 2. El herpes, por ejemplo, aquí el herpes labial, es una manifestación clínica de este virus. El virus del herpes. Aquí, por ejemplo, a ustedes les han salido fuegos labiales, pues impacto con él. ¿Cuál es la diferencia? La calidad de la respuesta inmune. Por ejemplo, si tenemos una muy buena respuesta inmune, jamás vamos a desarrollar esta enfermedad. Pero si tenemos de repente días de estrés, literalmente, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les salga o tengan algunos fuegos labiales, usualmente les sale, los casos que se tienen es cuando tienen precisamente una situación sumamente estresante, por ejemplo, la entrega de trabajos finales, exámenes finales, que si le sale la práctica, que si no, que si el seminario, entonces una gran cantidad de carga de trabajo, que es lo que va a hacer, literalmente ustedes van a empezar a estresarse y van a inmunosuprimirse, entonces este tipo de manifestaciones van a surgir cuando el cuerpo tenga el sistema inmunológico bajo. En el caso del herpes,
¿Qué pasó? Disculpe, oiga, prof, de lo que he hecho, un amigo no que tuvo como, no sé, ya sea herpes, pero una La llaga puede ser por una fricción. El herpes va a surgir así como se ve aquí en la imagen, como unos granitos, pero aquí, si la persona se está rascando, se está sujetando, pasando a traer, se puede abrir una herida. Entonces, esta herida se puede infectar o se puede generar una llaga precisamente. Como infección secundaria va a ocurrir una infección bacteriana. Entonces, puede ser que haya empezado como un herpes y el mismo hecho de presentarlo, por ejemplo, es como un círculo vicioso. Presentan este brote y comienzan como a tocarlo, les dicen, no te toques, no tengas contacto, cuida ese, y más están, y más están, y más están, y entonces, pues bueno, se pueden generar una irritación, se pueden abrir la piel y bueno, pues inevitablemente se puede dar una infección bacteriana y van a tener este, este cuadro ya más severo. Sí, entonces puede ser que primero haya empezado como así como se ve, como el herpes, una lesión así, y ya después haya evolucionado por el mismo contacto que él haya tenido con su herida. Entonces sí puede ser posible. gracias. Para el virus herpes tipo 2, que es el virus por transmisión sexual, pues bueno, los síntomas, pues, bueno, ¿cómo se transmite? Pues por contacto sexual. Entonces, la principal vía de contacto es, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona que también es COVID positivo, yo soy COVID negativo, pero no estamos teniendo ni sana distancia y ninguno de los dos trae cubrebocas, pues imagínense. Ahora, pues, imagínense por un beso, ¿no? Entonces también puede ser contagiadera. Entonces, debemos de checar cuáles son los mecanismos de entrada de los virus a nuestro cuerpo para poder determinar, pues bueno, cuáles son los cuidados que debemos de tener. En este caso del ébola, pues bueno, el ébola tiene una pequeña ventaja. Si bien es una enfermedad viral mortal, tiene como ventaja es, las personas que se enferman de ébola, pues bueno, mueren, pero mueren al poco tiempo, no andan contagiando, no andan transfiriendo el virus a una gran cantidad de personas o a muchas personas, sino que su tiempo de evolución es tan rápido que pues realmente el contagio masivo pues, es un poco complejo, es un poquito más complicado. El virus ébola, pues bueno, si bien no se ha encontrado su origen, sí se ha encontrado que tiene correlación con los virus que están presentes, que forman parte de la microbiota normal finalmente, de los hongos fructíferos, perdón. ¿Sí? Estos murciélagos que se alimentan de frutas pueden llegar a transmitir el virus. El virus finalmente puede afectar tanto a chimpancés, a monos, gorilas y hasta el ser humano, obviamente. Las zonas más endémicas que han presentado una gran cantidad de casos, pues es la República Democrática del Congo, Sierra Leona, entonces principalmente son estos dos y después se ha extendido al resto de países del continente africano. El mecanismo de infección literalmente es en contacto directo, ya sea con la secreción de heridas de la persona que está infectada o bien con pues bueno, saliva, sangre, orina, sí, todo esto. Desechos biológicos de las personas.
Algo que es importante recordar es que el ébola no se va a contagiar por aire, no se contagia por agua y mucho menos por alimentos ni estar en contacto eh, de, claro, si no hay si hay un contacto con una persona deben de tener los cuidados indicados, pero si no hay este contacto tan estrecho, pues realmente la probabilidad de desarrollar la infección es poca. ¿Sí? Entonces aquí eh, existen antes de que se empiecen a reproducir. Muchas veces estos periodos de adaptación del agente viral al cuerpo humano llegan a ser periodos no infectivos, porque el virus personalmente, pues bueno, apenas se está adaptando. Cuando ya son activos, pues bueno, es cuando sí están en fase infectiva. Los síntomas pueden aparecer de 1 hasta los 21 días con distintos síntomas, fiebres de más de 37 grados, dolor de cabeza sumamente fuerte, dolor de garganta, dolor muscular, dolor articular, hasta sensación de debilidad. Esos son los síntomas iniciales. Ya conforme van evolucionando, aparecen cuadros de diarrea, dolor de estómago, vómitos, desnutrición y deshidratación severas. Y comienzan a aparecer erupciones cutáneas. Estas erupciones cutáneas, pues bueno, van a ser el tejido ya un tanto necrosado. ¿Sí? Entonces se debe de establecer el diagnóstico y aquí se debe de tener como un registro muy claro de las personas que estuvieron en contacto con las personas que están desarrollando la enfermedad. COVID, el virus actual. ¿Qué es lo que sucede con COVID a grandes rasgos? COVID pertenece a la familia de Coronaviridae, los órdenes nidovirales, subfamilia ortocoronavirus, y hay distintos géneros, desde alfa, beta, gamma y delta. ¿Sí? Y esto va a depender de la estructura genética que presenta. SARS-CoV es el primer coronavirus que provoca el síndrome agudo respiratorio. Si no mal no recuerdo, síndrome agudo respiratorio sincitial. El SARS comenzó a aparecer, SARS-CoV-1, comenzó a aparecer en China por ahí del 2013. Posteriormente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues después de este brote apareció un nuevo coronavirus, primo hermano de SARS-CoV-1, por ahí del 2018, si mal no recuerdo, conocido como MERS-CoV. Este MERS-CoV se le llama virus del Medio Oriente. Entonces, es literalmente primo hermano de SARS-CoV. ¿Por qué se llama del Medio Oriente? Pues porque afectó principalmente en la región del Medio Oriente del planeta. Este tipo de virus también producía síntomas similares a SARS-CoV-1. En 2019, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, empiezan a haber reportes de una enfermedad respiratoria aguda, pero sin conocimiento de su agente etiológico. ¿Sí? No sabían realmente qué microorganismo estaba provocando esta infección, esta severidad y pues bueno, comienza como una alerta, pero esta fue a nivel local. Algunos países aledaños a China, cuando se empezó a tener estos reportes, comenzaron un proceso de restricciones, principalmente lo que fue Tailandia, fue uno de los países en empezar a colocar unas restricciones y de los que relativamente mejoraron un tanto mejor la situación de la pandemia. Ahora, ¿por qué se llama COVID-19? COVID de coronavirus 19 por el año 2019, cuando apareció. ¿Sí? Entonces, eh, ¿por qué le llaman la COVID? Porque es la enfermedad de COVID. Entonces, por eso en unos lugares le siguen llamando eh, ¿cómo se llama? La COVID. Y en otros, bueno, el COVID. Aquí, ¿qué teorías conspiradoras saben de COVID? O bueno, más bien, ¿qué teorías conspiradoras creen de COVID? ¿O no creen ninguna? Yo creo que la más común, porque según se va adaptando y va interactuando con otros microorganismos, y van como confundiendo. Aparte de eso, van a como por así decirlo, la atmósfera, o no sé, las condiciones que hay y se adaptan, ¿no?
Es un virus adaptable. Bueno, pues más que teoría conspirativa, pues es por lo que vemos, es un virus que evoluciona sumamente rápido. Por ahí me ponen accidente de laboratorio, diría mi mamá. ¿Qué otro? ¿Qué más? Órale, conspiranoicos, van, échenle. Que se les escapó del laboratorio, ¿no? No lo puedo asegurar. Ok, esa es una que se escapó del laboratorio. ¿Qué otra? El de arma Oiga, biológica. Arma biológica. Ok, ¿qué pasó, Max? bueno, de que ustedes estudian microbiología, pero bueno, ¿cómo está conformado el COVID? Y aparte, ¿cómo usted lo ve? Si es cierto de que sí se escapó de un laboratorio, fue hecho por humano o realmente nada más es una mutación natural. ¿Cómo lo ves? Ahorita les digo. Aguántenme. ¿Qué otra? Me interesa saber qué es lo que realmente sienten cómo fue o sienten cómo se desarrolló o cómo pasó. Por eso les pregunto cuáles son sus teorías conspirativas. Estuvo mucho eso sonando de lo del murciélago, ¿no? De un animal. ¿Qué era del murciélago? Ajá, es de hecho el coronavirus, el virus, así coronavirus, es un agente, es una parte de la microbiota normal de de los murciélagos y los pangolines. Incluso también en algunas serpientes se han encontrado algunos serotipos. ¿Qué más? ¿Qué otra? Me interesa más saber más. Que fue un virus liberado a propósito para disminuir la población. Ok, eso está bastante interesante. China quería ser potencia mundial y por eso lo liberaron. Ok. Creíble, ¿no? O sea, bastante loable para la situación que se vive. Sí, de ahorita los Sí, sí, de hecho, ojo, aquí a China. China no habían tenido las infecciones ¿cómo se llama? Este, por Omicron. Y el Omicron es, no sé, supuestamente más fuerte que los virus. Realmente las Esto último ya no vacunas, se lo estoy escuchando bien. Espérame. Esto último ya no se lo estoy alcanzando a escuchar bien. Si pudiera pegarse un poquito el micrófono para entenderlo un poquito este, mejor. ya me escucho mejor. Un poquito sí, un poquito sí. No, de que supongamos que el coronavirus es una cepa alfa y el Omicron, así decirlo, es más resistente a todo esto y aparte de las nuevas cepas que pueda estar. O sea, sí, sí, eso. Ok, sí, ahí tiene distintas cepas. De hecho, sí, hay una imagen ahorita que tengo, pero podría decir que incluso es una imagen ya vieja. Ok, bien. Todas estas teorías finalmente surgen porque nunca se había tenido el registro de algún agente viral que produciera un cuadro respiratorio tan severo como este, porque aunado al proceso de infección respiratoria, presentaba un cuadro de enfermedades muy diverso, ¿no? Si recuerdan, pues hace un tiempo pues, que se habían terminado el papel de baño, ¿no? O sea, había escasez de papel higiénico porque lo habían, o sea, por todos lados ya lo habían quedado vacíos. Ajá, sí, fue una tontería. Pero,
Pasó. Sí, pero aquí, ojo, ¿por qué sucedió esto? Porque en un principio la enfermedad de COVID presentaba un cuadro diarreico severo, ¿sí? De hecho, hubo un crucero, me parece que japonés, eh, donde todos los pasajeros se enfermaron de COVID. El mecanismo de transmisión que establecieron ahí fue que se transmitía igual que los virus de origen fecal. Sí, entonces a partir de ahí, pues bueno, se dieron cuenta que muy probablemente, seguramente parte de los cuadros sintomatológicos, pues bueno, eran diarreas severas. Por eso cuando comenzó este agente viral, pues la gente por alguna extraña razón se fue a comprar papel de baño. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que también había otros síntomas más predominantes. Esto fue por la búsqueda precisamente de encontrar cuál era el síntoma característico, cuál era o el cuadro de síntomas que era más específico para esta enfermedad. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que en un principio, pues bueno, eran cuadros diarreicos y después era la pérdida de los sentidos tanto del olfato como del gusto. Entonces, al final, ya cuando estábamos como en un pico muy, muy elevado, la pérdida de alguno de estos sentidos generó precisamente eh, como los síntomas más comunes. Ahora, pequeño detalle aquí. A nivel mundial, se unieron una gran cantidad de científicos, sobre todo, yo aquí considero que de estos científicos estudiantes, empezaron a codificar el genoma del virus. Lo fueron codificando por partes y empezaron a subir las secuencias fragmentadas al Gene Bank, ¿sí? Al banco de genes a nivel mundial. Entonces empezaron a subir ahí todas las secuencias. Cuando empezaron a unirse cada una de estas secuencias que cada uno iba codificando, se dieron cuenta, estaba dentro de las teorías que era un virus que había sido creado en laboratorio, se dieron cuenta que había un pequeño detalle. Este virus no presentaba una huella de manipulación. ¿A qué me refiero? Si hubiera sido un virus manipulado genéticamente, pues tendría ahí una marca, una seña de que se fueron unificando estos nucleótidos, estas pares de bases para codificar para el virus. ¿Sí? Así como iba a ser muy obvio que digamos, un arreglo perfecto de sus nucleótidos específicamente diseñado para actuar sobre el ser humano. Sin embargo, no fue así. Cuando empezaron a codificar todo el genoma, se dieron cuenta que había rastros de coronavirus de murciélago, de coronavirus de ratas, incluso de coronavirus de pangolines. Entonces, con esto pues, se dieron cuenta realmente que no, la probabilidad de que fuera un virus creado en laboratorio era cada vez más baja. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué? Porque debía de tener receptores altamente específicos y en este caso, pues realmente su receptor era para las enzimas de angiotensina tipo 2 en el ser humano, que estas están en una, específicamente, pues bueno, a nivel pulmonar. Otras teorías que se generan, pues bueno, la parte de selección natural, ¿sí? Literalmente es un virus que se transfirió de forma zoonótica, es decir, de un animal que presentaba el agente viral, pasó al ser humano y pues bueno, el ser humano empezó a mostrar distintos síntomas. Otro también habla sobre que es una selección natural en los humanos. El virus sufre una serie de mutaciones, una serie de adaptaciones para adaptarse al ser humano. Entonces aquí, como seguramente, y como lo dijo su compañero, así, se estarán preguntando, pues, ¿qué pienso yo? Así, de mi opinión personal, es que muy probablemente, como lo esperaríamos, ¿sí? Que fuera armado pieza por pieza, sino que muy seguramente se encontraron con un virus potencialmente patógeno humano y lo forzaron, digamos que lo estuvieron bombardeando tanto con las células humanas que forzaron a que el agente viral, pues bueno, evolucionara de tal manera que se adaptara al ser humano. Y posteriormente, pues si quieren, hasta guerras bacteriológicas, ¿no? Que realmente pareciera como eso, que es una guerra bacteriológica en las sombras. Entonces, Lo creemos, el CO2, este es un problema. pues de hecho las guerras bacteriológicas se han desarrollado y nosotros ni en cuenta, ¿eh? Pregúntenle al doctor Javier, el doctor Javier sabe mucho de esto.
Ahí sí, aprovechen al doctor Javier porque con él platicar sobre estos antecedentes es extremadamente enriquecedor porque uno aprende mucho. O sea, créanme, de verdad, él se los dijo. ¿De dónde viene? Él viene de Estados Unidos, de un área, de una división, donde se estudiaban precisamente microorganismos que eran potencial, probables potenciales para guerras bacteriológicas. No, y de hecho, Aprovechen al sí lo maestro que tienen. creemos, bueno, por mí lo creo porque hay muchos departamentos del gobierno que son fantasmas y ellos como hacen, se hacen de un día para otro y puede desaparecer esta permanencia y nunca nadie se nada, entonces igual puede ser una casualidad. Sí, o sea, realmente sí hay, pues más que decir, yo sí creo sí es real, sí sucede. De hecho, eh, un amigo me comentaba que en Medio Oriente, no recuerdo en qué país exactamente, me parece que era Afganistán, habían ya desarrollado incluso técnicas o hasta insectos que eran vectores de algunos agentes virales en específico que eran podrían llegar a tener esta característica de letalidad para el ser humano. Sí, entonces, pues bueno, esta parte de bioseguridad aquí está muy, muy fuerte y la guerra bacteriológica, pues, perdón, guerra microbiológica o guerra biológica, pues es una situación real, ¿sí? El maestro se los dijo, él estuvo trabajando con un microorganismo que era al cual inoculaban a propósito a los caballos, ¿no? Y entonces los caballos pues eran infectados y desarrollaban la enfermedad y estos infectaban a sus jinetes. Entonces, pues bueno, ahí tienen los ejemplos. Prof, ahora hablando en contraparte, ¿cómo sería su opinión conforme a lo que es ahorita lo que son las vacunas? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo saqué? O sea, ¿cómo sería su opinión hablando ahora en contraparte lo que son ahora las vacunas? O sea, de cómo es el virus atenuado y de qué forma podemos adaptarnos a ello y de esta forma segregar bueno, sí, segregar ciertos anticuerpos que sean compatibles o, bueno, competentes ante este microorganismo. Aquí el más idóneo para responder esta pregunta, de verdad, es el doctor Javier porque él es el experto en vacunas. ¿Se han puesto a googlear a sus profesores de casualidad? No, Googleen el nombre del doctor. El doctor es el experto en vacunas. Ahí, él es ahí, mis respetos para él. Él, eso es el área de expertise. No es mi área, lo que sí puedo decir es lo poco que sé, viene más adelante, más o menos cómo es el efecto precisamente de las vacunas de los virus atenuados. Aquí, pues bueno, se funciona de tal manera que se expone al virus a un agente que lo inactiva y hagan de cuenta que está el virus como muerto. Eh, en algunos casos son fragmentos, otros casos de agentes atenuados, pues bueno, son literalmente agentes o microorganismos medio muertos. Entonces, la idea es que estén así para que el sistema inmune los reconozca y entonces empiece a generar defensas sobre ellos. ¿Sí? Entonces, pero esta parte de desarrollo y esta parte de este tipo de vacunas a partir de agentes atenuados, si con el paso del tiempo, pues bueno, se dieron cuenta que realmente pues es una metodología un tanto peligrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algunos funciona muy bien y en otros sí desarrollan la enfermedad porque son todavía más sensibles a ella, ¿sí? Más sensibles al patógeno. Entonces aquí sí hay una serie de como de pros, contras y hay nueva tecnología en desarrollo, ¿sí? Entonces, de verdad, créanme lo que les digo, googleen al maestro hace rato, yo estaba escuchando que estaba hablando con un alumno, tiene un alumno ahorita de licenciatura que lleva una tesis con él y estaba yo escuchando lo que comentaba sobre el desarrollo de vacunas, las potenciales, los nuevos tecnologías que pueden desarrollar.
Él estaba comentando incluso, no le van a decir que haya andado de chismoso, este, él tiene un alumno que está en Harvard que precisamente desarrolló plataformas para el desarrollo de distintas vacunas, si mal no recuerdo. Sí, entonces, aquí yo le pedí al maestro el otro día que les hablara de vacunas, que de verdad les hablara de vacunas. Me dijo que iba a checar sus tiempos, pero de verdad, si ustedes hablan con él y le preguntan, aprovechen, de verdad, aprovechen mañana que vamos a tener clase. Sí, entonces, ahí nos apuramos en la clase y pregúntenle las cosas de vacunas a él. Y créanme, les va a contestar. Él mismo dice, él se puede pasar 3 días hablando de vacunas sin problema. Entonces, sí, esto es, digamos, que una embarradita de lo que yo les puedo dar. Ya el panorama más general se los puede dar él. Ok, ok. Pero, bueno, viendo su punto de vista desde el lado que algunas personas hemos sido COVID, o sea, eh, ¿cómo sería su punto de vista a partir de que el coronavirus empezó en 2020 y hasta la fecha pues, nunca nos hemos infectado? Los que no han enfermado, mm, hay de dos. Han tenido suerte o realmente tienen un sistema inmune, eh, pues bueno, que, ojo aquí. De hecho, el virus de VIH tiene dos receptores en específicos, CCXR5 y CCR4. Estos dos receptores deben de estar presentes en las células para que el virus se pueda unir. Estos receptores están en los linfocitos T CD4. Pero hace algunos años se dieron cuenta que había Ajá. aproximadamente un porcentaje de la población que era resistente, que no desarrollaba la enfermedad por VIH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos carecían de una proteína que codificaba, tenían una lesión en el gen que codificaba para la proteína receptora del virus. ¿Sí? Entonces aquí puede ser que haya seres humanos que tengan alguna deficiencia de algún receptor de coronavirus, que tengan podremos decir, fortalecieron su sistema inmune. Hay una maestra del grupo de la mañana de farmacia, de hecho, su hijo y su esposo enfermaron de COVID y ella nunca enfermó. Y ella trabaja en un hospital COVID. Bueno, que anteriormente era COVID, actualmente ya no es hospital COVID, pero ella estuvo trabajando en un hospital, o su hospital donde trabaja, se volvió hospital COVID y ella jamás desarrolló la enfermedad. Entonces, y estuvo en contacto tanto con su esposo como su hijo, para desarrollar COVID. Entonces, sí, realmente aquí puede ser que, pues yo les digo, puede ser que son dos cosas, o tuvieron mucha suerte o bien tienen alguna, podremos decir, inmunidad, o pueden tener una deficiencia en algo que hace que el virus no se una a las células o a sus células. Entonces, aquí vean, esta es la estructura general de COVID. Tiene una proteína E, la proteína S, que es la proteína de la espícula, una proteína M y una membrana lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un virus envuelto. En un principio, el método más sencillo para evitar la propagación de la enfermedad del virus de forma desmesurada, pues fue el simple lavado de manos. ¿Sí? Y de hecho se dieron cuenta que, déjenme ver si esto tiene sonido. Creo que no. Esta de por sí no tiene sonido entonces. Ven, aquí de hecho en el video le dice que pues bueno, el jabón lo que tiene son moléculas anfipáticas que van a interactuar con la superficie viral y al interactuar con la superficie viral, ¿qué es lo que va a suceder? Van a formar micelas. Estas micelas van a dañar esta membrana lipídica externa y van a dejar al virus al descubierto. Al dejar al descubierto, pues bueno, van a irse, el mismo virus se va a ir degradando. Entonces, el lavado de manos demostró ser un método eficaz para controlar la enfermedad, controlar la propagación del virus hasta cierto grado. ¿Sí? Entonces, aquí, de hecho, las indicaciones correctas son que
para evitar la propagación del virus puedes utilizar el gel o el alcohol al 70%, pero esta opción de utilizar un gel antibacterial o un gel con alcohol y al etanol al 70%, es mientras no encuentres la manera de lavarte las manos. Pero si tienes un lugar donde te puedes ir a lavar las manos, es mejor que te laves las manos así con el agua y con el jabón, a que utilices el alcohol, ¿sí? O el gel. Entonces, esas son parte de lo que se recomendó. Y vean, por ejemplo, en el video nos dice que estas moléculas del detergente, pues como son surfactantes, es decir, que actúan a nivel de superficie, van disgregando no nada más esta bicapa lipídica, sino también van provocando que se separen todas las proteínas receptoras del virus hasta llegar, pues bueno, a un punto en el que el virus va a terminar siendo destruido. Sí, entonces por eso la recomendación era este lavado de manos. Aquí la proteína más importante de SARS-CoV era la proteína S, que es la proteína espícula, porque tiene un dominio de receptor específicamente a las células de la enzima convertidora de angiotensina, conocidas como ECA, ECA2 o AC2, dependiendo de si lo dicen en inglés o en español. Pero aquí se dieron cuenta que con el paso del tiempo, pues bueno, ¿qué era lo que sucedía? Esta proteína de la espícula comenzó a evolucionar y entonces se empezó a adaptarse y así fue como se empezaron a producir estas variantes. Sí, la variante dominante va a ser la variante que tiene mayor capacidad infectiva. En este caso, ahorita, la variante que hasta el momento se estaba reportando como la más infectiva era Omicron. Pero ojo, Omicron reportaba ser más infectiva, pero no generar un cuadro patogénico más grave. Únicamente pues era de fácil contagio. Ahora, vamos a ver que en los virus, finalmente en SARS-CoV, hay una gran cantidad de enzimas. Hay proteínas N, proteínas C, etc. Todas estas proteínas, pues bueno, eran proteínas accesorias de la estructura viral, pero su función hasta hace un tiempo, pues bueno, se desconocía. Ahorita, pues bueno, me parece que se han estado estudiando cuál va a ser el papel del resto de las enzimas que no se habían estudiado hasta hace un tiempo. Ahora, quienes encontraron que eran más propensos a desarrollar una enfermedad de condición grave por COVID, pues bueno, principalmente alguna comorbilidad o también ya algún problema a nivel cardíaco o respiratorio incluso. Sí. Entonces, aquí lo que sucedía es que también SARS-CoV podía producir, dentro del cuadro patogénico que se desarrollaba, también podría producir algo conocido como tormenta de citocinas. Y este es un estudio de caso de un señor que había presentado, me parece que cáncer, y le dio COVID, entonces desarrolló una tormenta de citocinas por el contacto con la enfermedad. Y pues bueno, estas citocinas habían dañado las células carcinogénicas y en teoría estaba como curado o al menos ya más recuperado del cáncer. Sí. Entonces aquí también SARS-CoV tiene gran correlación con problemas diabéticos. Sí, en la actualidad, por ejemplo, han escuchado de estos casos de los niños que tienen hepatitis de origen desconocido. Sí los han visto, ¿no? Sí, bueno, sí han escuchado de eso. Sí, ¿Sí? Bueno, hay dos correlaciones aquí, se está buscando correlacionar específicamente dos líneas, que esta hepatitis sea secundaria a una infección por COVID, sí, es decir, que los niños no desarrollaron una enfermedad hacia COVID como el resto de las personas, sino que ellos están desarrollando una enfermedad ya específicamente con daño hepático, generando un daño a nivel hepático. Entonces, esta es una teoría y la otra es que sean adenovirus. ¿Sí? Entonces aquí también, pues bueno, SARS-CoV tiene distintos cuadros. De hecho, algunas personas que se recuperaron de COVID y tuvieron pérdida del sentido del olfato y del gusto, se dieron cuenta que cambiaron mucho o poco sus sentidos. ¿Sí? Independientemente de si fue mucho o poco, sí hay un cambio.
Hay personas que yo conozco que literalmente no pueden comer carne porque se les sabe a clavos oxidados, literalmente. Entonces aquí, pues bueno, ¿qué alteraciones pudo haber generado COVID después de haber infectado a alguna persona? Este es el mecanismo por el virus. El virus puede penetrar a las células a través de una vacuolización y entonces, pues bueno, inserta su genoma en la célula la cual está infectando. Dentro de los cuadros patogénicos que primero se empezaron a reportar, pues bueno, una fibrosis a nivel pulmonar, es decir, el tejido se va endureciendo y este endurecimiento no es reversible, sino que lo que puede provocar es que pierdan la capacidad respiratoria que tenían. Hay problemas hepáticos, sobre todo con alteración de la estructura vascular, un arreglo atípico también de las células hepáticas. En el caso de los pulmones, pues se pueden presentar cuadros como neumocistis, algunos este, eh, endurecimiento del tejido mismo. A nivel renal, pues bueno, puede haber alguna degradación de las vacuolas, necrosis tubular o incluso una fibrosis intestinal. En el caso de la piel también hay algunas lesiones a nivel de vaso, cerebro sobre todo, a nivel de músculo cardíaco, sangre y a nivel intestinal. En un principio se reportaban estas mutaciones con Omicron. Sí, esto era dependiendo de la proteína de la espícula, que era el dominio receptor. Si ésta sufría modificaciones, entonces debía hacer estas modificaciones. Se hacen precisamente para buscar alguna célula huésped. Entonces, los virus aquí iban evolucionando, o van evolucionando de tal manera que se vayan adaptando a los huéspedes. Incluso aquí este es un caso un tanto, bueno, no un tanto, es un caso muy extraño con este virus. ¿Por qué? Porque los virus usualmente no mutaban tan rápido y este muta en cuestión de meses. Ahí. Así se ve la animación. Vean aquí. Este es el sitio donde puede haber precisamente las modificaciones, y al haber una pequeña modificación, ¿sí? Digamos que podría ser una cosita de nada, ya genera un arreglo distinto. Sí, este es el mecanismo por el cual se dio la tormenta de citocinas, ¿sí? Cuando el virus penetra aquí, va a ir directamente sobre los alvéolos. Entonces, a nivel de los alvéolos, aquí va a tener los receptores, se les conoce como receptores tipo TOL, que son receptores de antígenos para distintos agentes patógenos. Principalmente las células presentadoras de antígenos los van a captar y los van a llevar con las células encargadas de dar una respuesta inmune. Entonces, cuando son presentados estos antígenos a las células T, a los macrófagos, a los neutrófilos, empiezan a producir citocinas, pero estas citocinas también se tienen que producir de tal manera que empiecen a apagar el mecanismo. Si no, hagan de cuenta que es un mecanismo de autorregulación. Así como se producen, también se produce el agente o la sustancia o la proteína que se va a encargar de apagar la respuesta. Entonces aquí la tormenta de citocinas podría también generar daños a nivel de tejido y también una disfunción multiorgánica. Esa es la otra. Muchas de las personas que habían fallecido por COVID habían reportado tener precisamente estos cuadros de tormenta de citocinas con lesiones en todo el resto de los tejidos. Así que eso de los están matando y les están quitando el líquido de las rodillas, pues definitivamente no. La verdad era como hay que tener ni 3 pesos, 2 centavos de cerebro como para hacer ese tipo de aseveraciones tan estúpidas.
Mm, Estos son datos estadísticos. Ahorita, sinceramente, desconozco si hayan actualizado todavía más algunos, pero bueno, cada día estos datos en estas páginas se iban actualizando como iban evolucionando. Aquí algunas propuestas que se estuvieron publicando para el desarrollo de distintos, pues bueno, agentes terapéuticos, sobre todo esto fue en 2020, antes de que en 2021, pues bueno, ya se hubiera todo este hype de las vacunas. Entonces, se utilizaban cloroquina, hidroxicloroquina, bacitracina, arbidol, sí, que afectaban principalmente, la intención era que bloquearan o afectaran la unión del receptor con el agente viral. eh, Algunos antivirales como lopinavir o daruvir. De hecho, aquí para coronavirus se había reportado que tenía características de retrovirus, entonces se empezó a optar por utilizar los medicamentos destinados a personas que ya padecen VIH. Hay que recordar, VIH son retrovirus. Ahora aquí la perspectiva del desarrollo de las vacunas pues cambió completamente. Antes nos tomaba cerca de 10 a 15 años desarrollar una vacuna que fuera efectiva y aprobada y sobre todo que fuera inocua, pero esta vez pues bueno, en aproximadamente un año ya se comenzó a tener una vacuna pues bueno, lista para. Sí, entonces aquí es importante determinar los seguimientos que se van a estar haciendo, cuáles son los criterios que se van a tomar, cuál es el criterio que se va a tomar como presuntivo para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, esta parte de tecnología y desarrollo metodológico, pues bueno, va a ser un poco más complejo aquí. Oiga, prof, Eh, ¿qué fue lo que promovió que nos quiera dejárnoslo? Digo, usted está diciendo de que afortunadamente, bueno, no afortunadamente, hace unos años era un poco más retardado el tiempo de afirmatividad para este tipo de vacunas y qué es lo que propició para este tipo de vacunas. bueno, En 1 o 2 años que nos estuvieran inyectando, es lo que el, lo propició. ¿qué propició que se desarrollaran más rápido las vacunas? Ajá. Pues bueno, lo que vino a hacer COVID es demostrarnos que no somos nada literalmente. ¿Somos nada? Básicamente. No, aquí, este tipo de infecciones, de enfermedades, de brotes, todo esto promueve que la tecnología que en este momento tenemos es casi obsoleta. Entonces, en consecuencia, es desarrollar todavía nueva tecnología, desarrollar nuevos métodos, nuevos mecanismos para poder producir vacunas en un corto tiempo, pero que estas vacunas sean inocuas, sean seguras para utilizar. Pero ¿de qué Entonces depende su aquí, eficacia? de qué depende la eficacia? Ajá. Precisamente de cómo está diseñado, de cómo sea la plataforma, de cómo sea el diseño que se utilice. Finalmente, voy a convencer al doctor Javier para que les hable de vacunas, porque toda esta información precisamente, de nuevo, él la maneja al derecho y al revés. Lo que sí es que esta parte de COVID sí vino a generar nuevas ideas para el desarrollo de nueva tecnología para poder producir en menos tiempo diversas vacunas. ¿Sí? Así toda la gama de vacunas. Porque anteriormente, pues bueno, se utilizaban primero la fase preclínica, pero antes de la fase preclínica está la fase de diseño. Entonces, si esta fase de diseño no está bien sustentada, no está bien armada, en la fase preclínica, en la fase clínica, jamás van a llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, si tenemos un buen diseño, podemos pasar a la fase preclínica, que es en la fase de animales, ¿no? Entonces, se hace una experimentación en animales. Ya no se utilizan los ratoncitos así, que eran los ratoncitos Windsor, que no sé si los conocían o llegaron a hablar de ellos. Estos ratitas blancas, no. Ya se utilizan otro tipo de ratones, animales que están modificados genéticamente. Algunos son animales knockout, que quiere decir esto, que tienen suprimido algún gen, ¿sí? Que no lo van a expresar. Entonces aquí
pues bueno, se necesitan animales que estén expresando receptores similares a los receptores que están presentando. Al tener estos modelos animales con una similitud humana mayor, entonces fácilmente podríamos pasar a la fase clínica 1. En la fase clínica 1 son estudios controlados y se emplean aquí, si ya hay un tratamiento estándar de oro, se tiene que poner junto con el nuevo tratamiento para ver cómo va su eficacia, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues bueno, se van evolucionando la fase 2, fase 3, hasta, pues bueno, comercializarlo. Algunos, por ejemplo, a la vacuna que yo más le he ido es a la vacuna de los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos ya tenían un modelo implementado, sobre todo para MERS-CoV. ¿Qué es lo que sucedió? Pues terminó el brote y ya no fue, como que ya no hubo dinero. Entonces, aquí, tomaron de base ya lo que tenían de MERS-CoV, que finalmente pues, es primo hermano de SARS-CoV-2, y entonces, pues bueno, lo implementaron un tanto más rápido, pero no fueron los rusos los únicos que también utilizaron, pues bueno, este tipo de estrategias. El resto de laboratorios también hicieron lo mismo. Y para los nuevos brotes, bro, Con los nuevos brotes, pues bueno, teniendo ya un modelo, aquí va a depender de qué modelo plataforma hayan utilizado. Si tienen un modelo, un diseño que te va a permitir modificar fácilmente la proteína específica del virus, pues entonces tienes un modelo idóneo. Nada más vas cambiando el receptor o nada más que vas cambiando el antígeno y ya fácilmente pues, se genera una respuesta. igual bueno para alfa, beta y gamma, y que último que sea Omicron, como decir más, pero no lo sé. Y ¿cómo lo hacen para actualizarse en todo? ¿Cómo lo hacen para qué? ¿Cómo lo hacen para actualizarse en toda esa información? Para actualizar como los diseños o los modelos. Sí, los modelos, digamos, ya salió alfa, beta, gamma, omicron, y las que siguen, bueno, según había otros. Aquí, pues bueno, ya teniendo tu plataforma y el genoma ya codificado, lo único que haces es, obtienes el genoma del nuevo agente viral, buscas dónde está el sitio buscas dónde está la modificación y entonces ves, Como marcaje, ¿cómo? como marcaje. Ajá, más o menos así. Si de una forma burda, sí es como un marcaje. Se hace como, bueno, yo lo podría ver así. Se hace un blast, que es una comparación de genomas para localizar dónde está la diferencia. Entonces, ya que tienes el genoma que es diferente, buscas para qué codifica. Ya codifica para una proteína estructural, para una proteína que está en la punta de la estructura, etcétera. Y así, pues ya si tienes una plataforma en específico, nada más cambias ese punto que es único para el nuevo agente viral. ¿Algo más? Ok. Bueno, este es hasta hace un momento. Bueno, ya no la actualicé. Este es de la última vez que di teoría, creo. Hasta ese momento había estas vacunas. De veras, la de Johnson Johnson fue la que ya fue retirada y de hecho ha perdido muchos millones, miles de millones de dólares porque generaba trombosis, ¿sí? Problemas de trombosis. Y estos son los modelos que se utilizaron. Por ejemplo, si era fragmentos de DNA, RNA, virus inactivado o un vector viral, que quiere decir que tiene el genoma del virus, pero no es el virus en sí. Nada más lleva su genoma para que no genere una respuesta. Sí, entonces, esto era lo que se ocupaba. Era importante es importante conocer la diferencia entre la patología que se ocasiona por resfriados y por COVID-19. Por ejemplo,
aun cuando ambos son virus similares en sintomatología. El virus gripal o el de influenza se presenta 1 a 4 días después de exposición, mientras que COVID en un principio era a los 15 días, pero en la actualidad me parece que a los 3 o 5 días ya presentan algunos síntomas. Las causas, pues en el caso de influenza, pues el virus influenza, las complicaciones, pues bueno, son menores y son fácilmente controlables y se puede prevenir por medio de una vacuna. En el caso de COVID, pues bueno, se tenían que observar los síntomas, podía haber complicaciones severas, sobre todo a nivel respiratorio. Se podía también, pues, la prevención en algún momento, en un principio, fue el aislamiento y después, bueno, el contacto se pudo haber. De hecho, COVID no había fiebre. Si ya no había fiebre, ya la hicieron, están del otro lado. Y tos principalmente. Y es un virus que ambos son virus que se transmiten por vías respiratorias. Aquí es más o menos cómo funcionan las vacunas del RNA mensajero. Literalmente, se toma aquí la secuencia que va a codificar para la espícula, se colocan en un vector y aquí lo que van a hacer es que las células van a captar este vector, ¿sí? Este vector, digamos que es un vector ajeno, no es el virus, es otro vector, pero que tiene el mismo genoma del virus. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, entra en contacto con la célula y empieza a activar la producción de algunos anticuerpos para este patógeno. Les digo, esta era la efectividad de vacunas. Voy a buscar la manera de actualizar eso. ¿Dudas hasta ahí de coronavirus? Parece que no. VIH. VIH también es otro de los virus importantes porque es un retrovirus. En la década de los 80 generó muchísimas muertes porque era un virus igual, era un virus nuevo. VIH pertenece al grupo 6, es decir, es un virus de RNA monocatenario en un RNA que debe ser transcrito en RNA mensajero para producir sus proteínas. Es decir, del RNA que va, tiene una retrotranscriptasa para pasar de RNA a DNA. Una vez siendo DNA, ahora sí va a producir el RNA mensajero específico del virus. Entonces, este virus pertenece al género lentivirus y hay dos especies, VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Morfológicamente, estructuralmente son virus que miden 100 nanómetros de diámetro, su forma es un tanto esférico-ovalada y tiene una bicapa lipídica. Aproximadamente tiene 72 proteínas glicosiladas para poder ser reconocidas por distintas células. El genoma tiene 9.2 kilobases y va a estar integrado a 2 copias. Aquí, hasta el momento, nada más se han reportado dos tipos de virus de VIH, VIH tipo 1 y tipo 2. En la actualidad también hay un virus VIH que es un tanto más contagioso, ¿sí? Entonces, pero parece ser que es derivado del VIH tipo 1. Entonces, aquí el VIH tipo 1 es el que está distribuido más a nivel mundial. El tipo 2 es un tipo de virus que está mayormente localizado en la zona de República del Congo, Sierra Leona, la Sabana, etc. Por ahí del 1991 existía todavía este estigma, desde los 80 existía el estigma de las personas que tenían VIH, pues estaban condenadas a morir y aparte, pues bueno, que te podían contagiar VIH únicamente casi con mirarte. Entonces, para 1991, este hombre de aquí, que se llama Fernando Ayuti, él había realizado distintos trabajos exponiendo cómo el agente causal pues era un virus, ¿sí? Que producía la enfermedad de SIDA, pero que no era contagioso. ¿Sí? Al menos no era contagioso por las formas tradicionales, si lo vemos de cierta manera. Entonces, Fernando Ayuti besa en 1991 a una mujer que tenía VIH y así demostró que básicamente pues, el virus no se transmitía de esta manera.
Estas son las cifras actuales. Hasta el momento se tienen datos que cerca de 1.5 millones de personas contrajeron VIH en el 2020. Cerca de 37.7 millones estaban viviendo ya con VIH para este año. Y 680,000 murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA, es decir, ya la fase evolucionada del virus. La OMS finalmente registra 3.7 millones de personas con una disminución del 6% de infecciones anuales con respecto a 2010 y una disminución de muertes anuales. Sin embargo, ahora sí, estos datos, aunque son publicados por la OPS y todo lo que quieran, me parecen a mí muy particular forma de vista erróneos. ¿Por qué? Porque están midiendo cómo, qué es lo que sucedió con los diagnósticos y todo eso en 2020 cuando ya vivíamos una pandemia. Entonces, muy probablemente estas nuevas infecciones que están disminuidas en esos 6% son disminuidas porque la población no se, que usualmente se tomaba los análisis, no se presentó a hacerse los análisis por miedo a enfermar a COVID. Sí, luego, menos del 30 de muertes anuales al respecto, esto porque en un principio, pues todo el que fallecía y que diera COVID positivo había fallecido por COVID. Sin embargo, pues bueno, era necesario de nuevo establecer por qué es ahí, si fue por COVID o fue por otra enfermedad. ¿Qué hora son, chicos? Porque no veo el reloj. 8:18. Ah, ok, entonces tenemos tiempo. Oiga, prof, ¿y lo que es una leucemia es similar al VIH o cómo pasa? ¿El cuál? La leucemia, de que, bueno, sé que no se transcriben bien los genes, pero del VIH a la leucemia, ¿qué es lo que lo hace similar? El virus que provoca la leucemia, ese no lo he estudiado, sinceramente. Déjenme lo checo cómo es la estructura. En un principio, de hecho, aquí sí les hablé de la historia, ¿no? Que de Jack Gallo, creo que sí era el doctor Gallo y el doctor Luc Montagnier. El doctor Gallo, cuando empezó a estudiar este virus, lo asoció al virus que provocaba las leucemias. Pero él lo encontró porque, como veía que los leucocitos, los linfocitos finalmente, los linfocitos TCD4 estaban disminuidos, pues bueno, él lo relacionó directamente con una inmadurez celular, pero no, finalmente, pues bueno, no era así. Entonces, estructuralmente el virus que causa la leucemia, ese sí, no lo he estudiado para nada. Entonces, Ajá, es que, bueno, preguntaba porque el benceno generalmente, no sé, es como precursor para generar la leucemia y que los genes no se transcriban, no, creo, no lo sé. lo que pasa es que hay algunos agentes mutagénicos y carcinogénicos, entonces estos pueden actuar directamente a nivel de DNA. Cuando actúan a nivel de DNA, lo que van a hacer es generar un daño celular y aquí lo que puede suceder es que van a actuar principalmente en las células precursoras de los leucocitos. ¿Sí? La leucemia no es que no haya leucocitos, sino es que hay muchos leucocitos, pero estos son inmaduros. Entonces aquí puede ser que sea ¿cómo se llama? El benceno pues un carcinogénico celular específico para las células precursoras de leucocitos. Es lo que sí, le digo, no lo he estudiado, pero es lo que se me ocurre que puede suceder ahí. Sí, ok, sí. Sí, en el caso de VIH no sucede eso. Y, y pues bueno, para el 2021, de hecho, el Día Mundial del SIDA o de la lucha contra el SIDA, que es más correcto, pues bueno, es el 1 de diciembre, el 1 de diciembre de 2021, el lema fue poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y a las pandemias. ¿Sí? Entonces, en el informe anual, pues bueno, estos fueron los datos para el mundo. Pero, ¿qué ha pasado con el resto de los países? En América Latina y el Caribe,
hay una distribución, por ejemplo, principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, es mayor, cerca del 46%, y el segundo lugar lo ocupan los clientes y parejas sexuales de poblaciones claves, que tienen el 29%, es decir, personas que son un tanto más promiscuas en forma general. Sin embargo, en la parte del Caribe, esto se ve ligeramente distinto, porque aquí la población que prácticamente se prostituye, por así decirlo, que son los clientes y parejas sexuales de población clave, llegaron a desarrollar la enfermedad en un 31% más que los hombres que tienen sexo con hombres. Sí, ellos se mantuvieron en un 21%. Y el resto de la población aquí, 32%, corresponde a nuevos casos. Entonces aquí el virus del VIH no es exclusivo de las personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombres. Aquí lo que sucede es que este tipo de población, como son poblaciones que tienden más a hacerse este tipo de análisis, a hacer este tipo de estudios y diagnósticos, por eso es que se reportan como en mayor medida, pero no implica necesariamente que esté más presente en ellos, sino que ellos van y se hacen los análisis más que los demás. Luego, el número de pruebas realizadas en VIH entre 2019 y 2020 había disminuido en 34% y en consecuencia resultados positivos disminuyeron en un 27%. Pero de nuevo, esto no se debió a que existieran mejores métodos de control, mejores métodos de prevención, promoción, etcétera, sino que pues, simplemente por COVID no se hicieron estudios, no se hicieron pruebas, entonces pues, digamos que está subestimado este dato. Ahora, en México, ¿qué ha sucedido? México ha buscado por muchísimos medios que la población infantil y adolescente no desarrolle infecciones por VIH. Entonces, aquí se ha centrado en un programa para visibilizar sobre todo estos infantes que llegan a tener este tipo de enfermedades. Ahora, todas las mujeres embarazadas deben de hacerse una prueba de VIH. Si ellas dan positivos, pueden empezar a consumir los tratamientos para anti-VIH para proteger al producto. Entonces, el hecho de que la mamá tenga VIH no quiere decir que en automático el bebé lo pueda tener. ¿Sí? Entonces aquí básicamente se van a centrar estas campañas en accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad. Y de hecho, vean aquí, menores de un año, pues, principalmente han sido niños, hombres, sexo biológico hombres, cerca de 687 casos. Cerca de 7.389 casos en niños o adolescentes de 15 a 19 años. ¿Sí? Hombres y 3.096 en el caso de mujeres. Obviamente estos son datos desde 1983 hasta el 2021. Entonces, pero aún así, con todo y esto, pues bueno, es una población, son números considerables. Existe una serie de objetivos para el 2025, pues, en menos de 10% de los países a nivel mundial existen leyes que castiguen pues bueno, las preferencias sexuales, que menos del 10% de países tengan datos de discriminación y estigmas de las personas que desarrollan enfermedades como VIH, menos del 10% de las personas resientan esta parte de violencia e inequidad y que el 90% de las personas que viven con VIH, pues bueno, tengan acceso a los tratamientos. ¿Cómo quieren lograr este objetivo? Pues bueno, a través de que el 95% de la población utilice métodos combinados para prevenir las infecciones de VIH, las mujeres y las trabajadoras sexuales tengan acceso a estos métodos de prevención, que se cubren un 95% todos los servicios de salud necesarios para eliminar la transmitibilidad vertical, es decir, de madres a hijos. 95% de la población a nivel mundial conozca su estatus con respecto al virus y también pues bueno, comience un tratamiento y tengan acceso al tratamiento hasta ahora desarrollado. Pero, hablando de tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos para VIH? En la actualidad existen estos dos, conocidos como PrEP y PEP.
Ambos son diferentes. ¿Habían escuchado de tratamientos para prevenir la infección por VIH? ¿Sabían que existían? La verdad, no. No. Ojo aquí, esta información es que debe ser de dominio público, que debe ser dominio poblacional, no se encuentra tan fácilmente. Entonces, aquí, por ejemplo, el PrEP se le conoce como profilaxis preexposición. Este es un método, es un tratamiento diseñado para que las personas que tienen literalmente sexo sin condón, me voy a permitir usar este tipo de palabras que son palabras reales finalmente. Las personas que tienen sexo sin condón, sin usar preservativos, sin usar nada, pueden recurrir a este tipo de tratamientos. ¿En qué consisten? Pues bueno, estos tratamientos son tomados todos los días y se van a encargar de bloquear los receptores de los linfocitos TCD4 para que el virus no se aloje en ellos. Ahora, este tipo de tratamientos, pues bueno, se requiere una receta médica para tener acceso a ellos. No quiere decir que no se pueda conseguir más de una forma fácil, sino que aquí en México, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México específicamente, me parece que la Clínica Condesa, creo que la Clínica Condesa tiene acceso a PrEP y hay otro, creo que es una asociación que se llama Inspira o Inspiria o algo así. Puede dar este tipo de pláticas e información para conocer el acceso a este tipo de tratamientos. Ahora, el otro tratamiento se le llama PEP, que es profilaxis post-exposición. Eh, o también se le llama post-exposición profiláctica. Este tratamiento consiste en la toma del fármaco hasta 72 horas después del contacto sexual. Sobre todo, este es de un servicio del tipo jurídico, es decir, aquellas personas, y digo personas en general, que hayan sido violadas pueden tener acceso a este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces aquí, si la persona, el violador, tiene VIH, entonces pueden empezar a consumir este tipo de fármacos. Estos fármacos tienen una enzima que va a actuar sobre la retrotranscriptasa, ¿sí? Entonces así es como que también funciona. Sobre todo el de exposición profiláctica, ese es el que actúa más así con la enzima que va a degradar la retrotranscriptasa. Existe el proyecto Mosaico. Aquí en la actualidad, pues bueno, hay distintos métodos para prevenir las infecciones de VIH realmente. Está la parte de el uso de condones en hombres y en mujeres, consumo de PrEP, circuncisión incluso médica para disminuir, aquí esto disminuye el riesgo de utilizar, pues bueno, distintos fármacos y también, pues bueno, el desarrollo de elementos clínicos y preclínicos que nos permitan pues, específicamente disminuir la cantidad de infecciones. Esta infografía es de la UNAM de cómo actúan los antirretrovirales. Aquí se reduce la concentración del microorganismo, del virus. Aquí los pacientes que tienen VIH y están consumiendo por un retroviral, ellos presentan niveles bajos y prácticamente indetectables. Si hay niveles indetectables, bueno, yo aquí estoy en contra porque dicen, es que indetectable es intransmisible. Existe un riesgo, el riesgo nunca va a ser igual a cero. Entonces, digamos que las probabilidades de desarrollar una infección de VIH ante una persona que tiene su tratamiento en régimen es muchísimo menores, ¿sí? Son muy, muy bajas. Esta se me fue. Pero bueno, México literalmente es la envidia, o era, esperamos que siga así. La envidia de muchos países porque en México existen campañas de vacunación precisamente para disminuir la cantidad de enfermedades en la población. Existen las vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la polio, el BCG, la pentavalente, que cubre difteria, tosferina, tétanos y polio, incluso infecciones por hemófilos influenzae. La DPT, que es difteria, tosferina y tétanos, SRP, que es sarampión, rubiola y paperas.
SR, que es sarampión y rubiola, la vacuna de toxoide tetánico para hepatitis B, la neumocócica, contra rotavirus y contra influenza. Y contra VPH también, se me olvidó agregar aquí. Ahora, no todo es maldad con los virus, también existen aplicaciones biotecnológicas como es la fagoterapia. La fagoterapia se había desarrollado al mismo tiempo que la terapia farmacológica de los antibióticos. Sin embargo, pues bueno, una demostró efectividad más rápido que la otra y entonces, pues bueno, se centraron más en la búsqueda de antibióticos que en el desarrollo de estos vectores. La fagoterapia, entonces, consiste principalmente en que el bacteriófago va a localizar al microorganismo en cuestión y lo va a degradar. Ahora, para que suceda esto, se debe de conocer bien a bien en cuáles son las fases del agente viral. Puede tener una fase lítica, fase lisogénica o literalmente puede tener una forma crónica. En esta forma crónica, el bacteriófago tiene la capacidad de esclavizar a la bacteria, ¿sí? De promover su replicación celular y entonces infectar a la célula hija y deja la célula madre. Las ventajas es que, pues bueno, se va conociendo cada vez más sobre los bacteriófagos, tienen alta especificidad microbiana y prometen ser tratamientos a largo plazo con menores costos. Aquí algo importante también, si el microorganismo desarrolla cierta resistencia contra ese patógeno, contra ese microorganismo, perdón, el bacteriófago también va a desarrollar esa misma resistencia. De desventajas, la misma especificidad del bacteriófago lo hace no tan idóneo para cubrir todas las enfermedades o infecciones. Y se debe de determinar principalmente si el agente es aún susceptible a un bacteriófago. Así, aquí en este video, que les voy a compartir. So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Okay, so here's my essay, and I'm going to click through. ¿Sí lo escuchan? Ahí. Sí, profe. Los bacteriófagos o fagos son virus que infectan y rompen de forma específica a bacterias, característica que ha despertado el interés en su uso para diferentes propósitos. El surgimiento de bacterias resistentes a los antibióticos ha dado lugar a un renovado interés en el uso de los bacteriófagos como una alternativa para el tratamiento de enfermedades en humanos. Actualmente, el desarrollo tecnológico de productos con base en bacteriófagos es prometedor en el campo de la medicina, a tal grado que ha sido desarrollado un producto de bacteriófagos llamado Phagobioderm, el cual ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de pacientes infectados con Staphylococcus aureus, con resistencia a muchos antibióticos. Sin embargo, a pesar de numerosos estudios favorables en este sentido, aún es necesario realizar investigaciones rigurosas que confirmen la efectividad y seguridad de los bacteriófagos para ser utilizados con este propósito. Además del uso de los bacteriófagos, también se han utilizado genes provenientes de los mismos, como las endolicinas, que son proteínas antimicrobianas consideradas como los antibióticos del futuro, ya que pueden usarse como nuevas herramientas terapéuticas contra las infecciones bacterianas. El control biológico, una de las aplicaciones biotecnológicas de los bacteriófagos, consiste en la introducción intencional de estos virus para controlar la presencia de bacterias patógenas en determinados sitios. Este sistema se ha evaluado contra diferentes bacterias con resultados sumamente satisfactorios y la Agencia de Administración de Drogas y Alimentos ha aprobado el uso de fagos para el control de bacterias que causan casos graves de gastroenteritis, como Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Esto permite contar con una nueva herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria. En resumen, los bacteriófagos representan una herramienta biotecnológica promisoria que puede utilizarse para el control de bacterias con diferentes propósitos. Sin embargo, aún se requiere continuar con investigaciones que permitan la selección, evaluación y uso eficiente de tecnologías basadas en estos virus.
Listo. De esta terapia, de hecho, de esta fagoterapia, hasta ahorita la única persona que, bueno, no conozco propiamente, pero he visto que publica cosas, es un chavo que está en Australia. Está haciendo su doctorado, creo que su doctorado o postdoctorado, no recuerdo bien cuál de los dos, pero está trabajando precisamente con fagoterapia. Entonces, pues, si les interesa algo, pues esta también es otra área que se puede desarrollar finalmente. Ahora, algo importante, los antivacunas. Aquí, los antivacunas, el movimiento antivacunas es un movimiento real, ¿sí? Tienen sustentos muy bien cimentados, por así decirlo, ¿sí? Sin embargo, ok, son bien cimentados, pero son incorrectos. Aquí el movimiento de las antivacunas realmente ha generado muchísimos problemas a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque se ha promovido que no se vacunen y en consecuencia los niños no se vacunen y en consecuencia, pues bueno, ¿qué ha sucedido? Enfermedades que antes estaban más controladas en este momento ya no lo están. Realmente las personas que son antivacunas no las podemos tildar de tontos, por más que den argumentos que puedan parecer hasta inverosímiles. Porque todo este movimiento antivacunas comenzó con un artículo que hablaba sobre que las vacunas estaban correlacionadas con los casos de autismo. Este artículo finalmente, al año de ser publicado, fue completamente retractado, pero el daño ya estaba hecho, el daño fue irreversible. Muchos lo han tomado de sustento para promover este movimiento, aun cuando les salga así, mira, salió una corrección donde dice que fue falso, que esta persona literalmente envidiaba a todo mundo y por envidioso empezó a decir que las vacunas no servían y que estaban relacionadas con esta enfermedad. Si las vacunas promovieran el autismo, realmente habría cantidades exorbitantes de personas con estos problemas, ¿sí? Pero no es así. Entonces, aquí la mejor manera, hagan de cuenta, es receta para hablar con un antivacunas. Los terraplanistas no, porque eso sí me caen gordos. Con los antivacunas es literalmente mantener el respeto lo más que se pueda y la paciencia, mucha paciencia y empatía, ¿no? Porque finalmente tienen argumentos, entonces aquí hay que ser lo suficientemente listos para debatir estos argumentos. Nosotros tenemos la ventaja, nosotros los que no somos antivacunas, tenemos cierta ventaja en conocer todos estos tipos de desarrollos que se han generado. Entonces aquí hay que verlo como un área de oportunidad. Personas no vacunadas es una oportunidad más de vacunar, ¿sí? Entonces aquí lo idóneo es difundir lo que sabemos, ¿sí? En medicina le llaman medicina basada en evidencia y nosotros podemos aplicar esta parte de medicina basada en evidencia, como pues demostrando, diciendo qué publicaciones existen, qué estudios, etcétera, cómo se hicieron y demás. Los motivos que ellos exponen para no vacunar, el principal es hay mercurio en las vacunas. Aquí, mercurio en las vacunas. Hay vacunas que tienen como conservador tiomersal. El tiomersal es una sal orgánica de mercurio y se ocupa principalmente como un conservador. Miedo al autismo. Bueno, pues hay que establecer, ok, ¿qué es el autismo? Definirles bien qué es el autismo, cuáles son las condiciones en las que se da y qué es lo que puede generar autismo. Hay presencia de aluminio. De nuevo, el aluminio se ha utilizado con otros componentes como conservadores. Condiciones higiénico-sanitarias son suficientes, es decir, con agüita y con jabón más es que suficiente para protegerme de la enfermedad. No, ¿sí? Hay virus, bacterias, por más que te limpies, seas limpio, no. La inmunidad natural se ve alterada, ¿sí? Que hasta parece un argumento teológico, ¿no? Si Dios no quiere que me muera, no me voy a morir. Entonces, así como de, por favor, llévatelo, ¿no? Recógelo. Échame la mano. No, finalmente, aquí, la inmunidad natural, o sea, sí existe la inmunidad natural, pero
Si nosotros podemos desarrollar una inmunidad, tenemos un empujoncito para no morir en el intento de desarrollar inmunidad natural, pues más que bien. Ahora, si quieren tanta prisa tienen por conocer a su creador, adelante. Los estabilizantes y los conservadores es lo mismo, la parte de sales de mercurio, la parte de aluminio, miedo a una anafilaxia. Este miedo todavía es más real, ¿no? Las personas que son alérgicas a los componentes del huevo y las vacunas son obtenidas principalmente de embriones de pollo o de huevo, pues bueno, sí pueden tener una reacción anafiláctica. Miedo a enfermedades neurológicas, es que no me va a dar autismo, pero ¿qué tal Parkinson? Así, bueno, pues es que el Parkinson no da por eso, no da por una vacuna, da por otra cosa. Eh, es un negocio, ¿no? Pues así de, no es que las farmacéuticas están comploteadas, pues bueno, a las farmacéuticas ciertamente sí les conviene tener población enferma, pero necesitan trabajadores, entonces así como, pues sí, chidísimo, tienes tu población enferma y ninguno puede venir a trabajar porque todos están enfermos. Entonces así, pues un poco de cordura ahí. No pueden atentar contra mi libertad de decidir si me vacuno o no. Efectivamente, no podemos obligar a una persona a vacunarse, pero sí podemos excluirla por ser una persona potencialmente riesgosa para nosotros. Es algo así como lo que ustedes deberían de aplicar con su tóxicas. ¿Sí? Estas red flags, así, red flags, no está vacunado, ok. Puedes desarrollar la enfermedad y puede ser que yo sea más susceptible a la enfermedad que tú. Entonces, muchas gracias, con permiso, chao, bye. Negocio para el pediatra, es bueno fuera, ¿no? Igual es irónico, tanto como lo de COVID, que a los médicos les pagaban así de cuántos médicos se hicieron millonarios con lo de COVID. Al contrario, una gran cantidad de personal médico falleció y muchísimas familias quedaron sin indemnización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que los médicos no tenían base, entonces pues es que como era por contrato, pues ni modo, no hay seguro, no hay pensión para ti porque pues no estaba contratado, ¿no? Entonces, así, bueno fuera, ¿no? Que fuera el negocio. Miedo a efectos secundarios leves, o sea, pues, lo que más probable podría ser y nada. Motivos religiosos, aparentemente cero. ¿Sí? Pero bueno, estos son todos los motivos que pueden presentar. Ahora, aquí lo que preguntaba su compañero hace un rato. Vacunas vivas atenuadas, el microorganismo está debilitado. Literalmente, así, en lenguaje coloquial, el microorganismo está atarantado. ¿Sí? Puede producir una enfermedad similar a la natural, la respuesta inmune va a ser fuerte y puede ser de larga duración. Usualmente aquí una o dos dosis son más que suficientes para estar protegidos de forma permanente. Por ello, el virus de sarampión, rotavirus, viruela, varicela y fiebre amarilla son algunos agentes virales que se vacunan por este método. Vacunas inactivas, literal el agente patógeno está muerto, el cuerpo las recibe mejor, no hay una reacción fuerte, se han clasificado como seguras y pues bueno, su producción es más sencilla. Influenza, polio, rabia, hepatitis A también son de las que se utilizan como vacunas inactivadas. Subunidades, recombinantes, polisacáridos y combinados, es decir, fragmentos, plásmidos, mezcla de un plásmido con una secuencia que codifica para XY microorganismo o XY estructura del microorganismo, pues bueno, son este tipo de vacunas. La respuesta inmune es fuerte, es alta y es dirigida y siguen desarrollándose y también investigándose. Ejemplos: VPH, tosferina, neumococo, hepatitis B. VPH aquí, cuando comenzó a salir la vacuna de VPH, esta era específica nada más para cerca de 8 tipos de VPH que producían cáncer. En la actualidad ya se ha ampliado, me parece que estaban hasta 15, no sé si hay más. ¿Sí? Entonces aquí las vacunas pueden estar dirigidas a algún patógeno que puede producir algo, en este caso VPH, los agentes que pueden producir cáncer. Vacunas con toxoides, es decir, que son dirigidas a las toxinas que produce el microorganismo. Igual su respuesta es muy fuerte y principalmente para difteria y para tétanos son este tipo de vacunas. Sin embargo, aquí todas estas vacunas se han estado con el paso del tiempo, pues bueno, se ha encontrado que algunas son más seguras que otras y entonces las que son no tan seguras se están buscando nuevas formas para poder producirlas.
Y pues bueno, movimiento antivacunas, así las vacunas no sirven, las mamás, las mamás antivacunas no sirven, yo sé más porque es mi hijo y pues bueno, el pobre chamaco pues se siente mal y la muerte nada más literalmente así de me escuchas, me oyes, me sientes y haciéndole señas, ¿no? Entonces, el riesgo de eh, los antivacunas es esto, ¿sí? Y finalmente el problema es que lo culpan a otros por las decisiones tomadas sobre sus propios hijos. ¿Qué eres? No, yo creo que sí termino. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. ¿Mareados? ¿O todo bien? ¿O pensativos? Mariadón. Bueno, Tristes, tantito, pero bien. ¿Tristes? ¿Por qué tristes? porque son ¿Muertos? muchos temas. O bueno, de aquí de virus nada más es hasta las estructuras, ¿eh? O sea, la estructura y todo eso. No se me espanten. Además, ya con ustedes la próxima semana ya tendríamos el examen. Chan, 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 chan. O sea, sería el martes. Hasta la voz se le fue el jueves. Y ya con ganas. ¿Con ganas de qué? ¿De que sea el martes? No de que sea dentro de mucho. Ah, pues dentro de mucho, ¿qué lo quiere el mismo día del tercer parcial o qué? Ok, bueno. Si termino esto, ya ustedes tienen más tiempo para estudiar esta parte. Creo que ya tienen la presentación. Déjenme corroboro. Lo que viene pues, es un tema más corto, es viroides y priones. 17 virus, sí, ya la tienen. Ok, aquí. Esta parte de viroides. Los viroides son estructuras de RNA de cadenas sencillas circulares. Fueron descubiertas en 1967. Hasta este momento son las estructuras patógenas más pequeñas reconocidas a nivel mundial, ¿no? Pero, pequeño detalle, los viroides no son patógenos humanos. Esa es una ventaja, pero sí son patógenos de plantas. De hecho, hay, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco es producido por un viroide. Y hay distintos, pues bueno, tipos de enfermedades para las plantas. Estas estructuras, que son el RNA, van a carecer de una cápside proteica, ¿sí? Van a ser literalmente así las estructuras vagando por el mundo. Principalmente se van a alojar en el nucleolo, ¿sí? Recuerden que en las células eucariotas en el nucleolo se alojan principalmente las estructuras de RNA. El cuadro patogénico que producen estos viroides muchas veces no es letal, pero sí hay síntomas en las plantas, literalmente hay algunos signos y síntomas que se pueden observar. El problema aquí es la parte económica porque pueden suponer pérdidas de cultivos muy importantes y entonces, pues bueno, económicamente sí pueden afectar mucho. El RNA aquí, aunque es una cadena sencilla, puede formar una horquilla. Llegan a medir de 220 a 375 nucleótidos. Estructuralmente, pues el hecho de que sea una cadena sencilla, pero que se pueda conjugar en adquirir esta forma espacial, hace que sea similar al DNA. ¿Sí? Aquí algunas estructuras de este tipo, de los viroides, pueden actuar como ribosimas para poder empezar a producir algunas proteínas. Entonces, literalmente tienen como pues, estas ventajas, desgraciadamente. La información es replicable, lo cual correlaciona, por ejemplo, el hecho de que encontraran estas estructuras fue lo que se apoyara en que muy probablemente las antiguas células primigenias tenían RNA y no DNA. Aquí esta estructura no va a funcionar como RNA mensajero, entonces no va a producir enzimas para enzimas específicas.
Lo que sí va a hacer es alterar la estructura genómica de la célula huésped. Entonces aquí se han detectado entre 200 y 10.000 copias y donde sí van a interferir es en la regulación genética, sobre todo en la parte de eliminación de intrones y el empalme de exones. Si recuerdan, las células eucariotas en el flujo de su información debían de sufrir este fenómeno de corte y empalme, retiran los intrones y dejan los exones. Ahora, la transmisibilidad no se ha determinado, ya que, pues bueno, estructuralmente las células vegetales tienen una pared de celulosa, entonces no se ha podido determinar el mecanismo de infección. El más estudiado es el viroide PSTBD, que es el Potato Spindle Tuber Virus, que es prácticamente el viroide de la papa tubular, ¿sí? O de característica fusiforme, ¿no? Entonces, este viroide PSTBD tiene aproximadamente 359 nucleótidos y, pues bueno, hace que las papas adquieran esta forma fusiforme, ¿sí? Esta estructura así alargada. En la imagen de abajo podemos ver la secuencia de nucleótidos donde cerca del 60% de la secuencia está presente en del genoma del virus, del viroide, perdón, está presente también en el genoma de las plantas que son, pues bueno, infectadas por esta estructura. Entonces, muy probablemente este viroide acople su genoma al genoma de las plantas. Se les conoce como fósiles vivientes porque al estar inconstituidos de RNA, pues bueno, se les toma como moléculas muy, muy antiguas. Por eso se ha postulado que muy probablemente las células primigenias o la vida primigenia estaba codificada por el RNA. Esta es la clasificación general de los viroides, son los que están presentes, no se los tienen que aprender. Y bueno, de los viroides existen los priones. Los priones fueron descubiertos por Prusner en 1980, más o menos, en la década de los 80. En 1997 le dieron el Premio Nobel de la Medicina porque fue el que descubrió al agente infeccioso de la enfermedad se llama enfermedad espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas, ¿sí? Entonces, él encontró en los 80 una partícula infecciosa proteinácea. Es decir, era una proteína infecciosa capaz de alterar el funcionamiento de las proteínas normales. Este agente entonces encontró que era un agente que evolucionaba poco a poco, ¿sí? Sus manifestaciones clínicas no son inmediatas y provoca enfermedades neurodegenerativas. Pueden afectar al ser humano y a los animales. Hasta el momento no existen tratamientos y son enfermedades fatales. Estructuralmente van a actuar sobre el tejido cerebral y tejido neuronal hasta llevarlo a estructuras completamente amorfas. Como son partículas proteináceas, hay proteínas que son similares a ellas. ¿Cuál va a ser el problema? Una proteína anómala puede estar junto a una proteína normal y influenciar a la proteína anómala a la proteína normal para que adquiera su misma conformación. Entonces, son proteínas, no tienen nucleótidos, ni DNA ni RNA, y se dice que estas son la única partícula infecciosa proteica conocida. Principalmente vamos a encontrarlas en las neuronas. Las neuronas producen proteínas, se llaman proteínas del prión o proteínas normales del prión. Entonces, estas estructuras, estas proteínas, al estar en contacto con una proteína priónica, pues bueno, van a cambiar conformacionalmente. Aquí estamos viendo en la imagen en rojo una alfa hélice y en el otro caso es una beta plegada. Entonces puede cambiar la estructura conformacional y tridimensional de las proteínas. Históricamente se describió una enfermedad parecida a las vacas locas en 1920 por Khrushchev-Jacob. En 1936 Quill y Schell encontraron que existía una enfermedad conocida como Scrapie y que su transmisibilidad no se conocía, ¿sí? Esta enfermedad del Scrapie era una enfermedad en ganado, en ovejas, y se le conocía como rasquera. Para 1954 Sigurdsson propone el término infecciones lentas, sobre todo para describir al Scrapie, ya que no se puede aislar al agente patógeno. Para 1957 Jacek y Sigas
empezaron a investigar la enfermedad del Kuru. Esta enfermedad del Kuru está relacionada con la enfermedad espongiforme o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en cuanto a desgaste neuronal. Para 1959, Hadlow relaciona la enfermedad del Kuru con el Scrappy, así como el Scrappy da rasquera. En el caso del Kuru se produce una serie de temblores en el ser humano. En 1960, Pattinson empieza a proponer que existe una barrera entre especies que permite que el ser humano no se enferme de las mismas enfermedades de los animales más grandes. Pequeño gran error. En 1968 se demuestra la transmisibilidad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. En el 82, Brusner identifica al prión en un hámster. En el 84 se aísla en gen y 92 se asocia la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con la enfermedad espongiforme bovina o la enfermedad de las vacas locas. Y en el 94, Beller deduce que la enfermedad la produce el par prión-preprión. Aquí tenemos a la proteína celular del prión y la proteína Scrappy del prión. Entonces, estas son estructuras, son isoformas. ¿Sí? Aquí la proteína prepriónica o proteína celular del prión, es decir, la proteína normal, está conformada por 40% alfa hélices y 3% beta-láminas plegadas. Una proteína del prión ya infectiva tiene 30% alfa hélices y 43% láminas plegadas. Entonces, estructuralmente cambia su conformación. Hay distinta estructura espacial y nivel espacial y, pues bueno, se toma esto como una ventaja para poder detectar la enfermedad en algunas personas. Existen hipótesis acerca de los priones que nos dicen que muy probablemente era una proteína normal, que realmente, pues bueno, no tenía ningún daño, pero muy seguramente existió una alteración, alguna mutación, que generó que su plegamiento fuera anómalo y en consecuencia se desarrollara como una proteína infecciosa, es decir, proteína del prión. Entonces, esta es una teoría que muy seguramente hubo una interacción ya fuera endógena o endógena para poder modificar la estructura de la proteína. Sus propiedades físico-químicas es que son todavía más pequeñas que los virus, muy probablemente filtrables, no se pueden observar por microscopía y son resistentes a calor, radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes nucleosas y proteasas. Los métodos por los cuales podemos inactivar los priones pueden ser autoclaves mayores a 134 grados centígrados 18 minutos, hipoclorito de sodio a 20 grados centígrados por 1 hora, hidróxido de sodio a 2 normal, fenol, éter, acetona, permanganato de potasio, urea, cloroetanol o cloroformo. Biológicamente, sus periodos de incubación son sumamente largos, literalmente largos, pueden pasar hasta décadas antes de empezar a presentar la enfermedad. No hay reacción inflamatoria ni reacción inmunitaria, por eso son silenciosas. Principalmente provocan enfermedades crónico-degenerativas, neurodegenerativas, con la capacidad de ser enfermedades hereditarias. Y el único componente relacionado es la proteína del prión. El ganado ovino y caprino, pues bueno, empezaron a presentar estos cuadros como de rasquera incontrolable, no podían mantener incluso el equilibrio, y pues bueno, aproximadamente hace 20 años de estar en el ganado ovino caprino pasó al ganado bovino. La razón por la cual pasó a este tipo de animales, pues bueno, en la industria nada se echa a perder, entonces se produjeron harinas a partir de tejidos de otros animales, no se dieron cuenta que estaban enfermos y estos polvos pues, no se sometieron a un proceso de esterilización, entonces pues bueno, este alimento se le dio a las vacas y desarrollaron la enfermedad con el paso del tiempo. En el caso de animales, las enfermedades del prión son Scrappy, encefalopatia espongiforme bovina, felina y caprino. En humanos se presenta el Kuru, la enfermedad del Creutzfeldt-Jakob, insomnio familiar fatal y el síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker. Estos son los antecedentes. La rasquera, aproximadamente desde hace más de 200 años se tienen los registros de la enfermedad de la rasquera, sobre todo en borregos y en cabras. Y con el paso del tiempo, pues bueno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se caracteriza por
una demencia senil en los seres humanos. En el caso del kuru sucede una manifestación clínica en forma de temblor, ¿sí? Un temblor involuntario, porque el sistema nervioso central se ve afectado por esta proteína del prión. ¿Sí? En 1986, literalmente así, una vaca se volvió loca y tenía los síntomas parecidos al scrap. De ahí surge la enfermedad de las vacas locas. Ovejas, cabras han sido afectadas a lo largo de los siglos. Registros hasta el siglo XII se tiene de este tipo de enfermedades y son infecciones distribuidas en América, Europa y Asia. Ahora, ¿por qué se le llama encefalopatía espongiforme bovina? Literalmente el cerebro de los animales adquiere una forma amorfa como de una esponja. Incluso, déjenme ver si viene más adelante. Bueno, más adelante de esto viene. Sí, entonces literalmente el cerebro se ve deformado. Por eso se llama así. Tiene una forma como de esponja. Dentro de los datos, en 1988 había cerca de 867 vacas enfermas. Todas habían reportado lo mismo. Habían sido alimentadas con harinas, con carne y huesos de desechos de rastros de borregos y vacas sin tratamientos con calor o solventes. Entonces, cerca de 900.000 bovinos no enfermaron, pero muy probablemente se infectaron por el agente. En 1990 resulta que comienzan a haber este tipo de trastornos en el caso de gatos. ¿Cuál fue la razón? Los gatos consumieron las harinas que habían consumido las vacas. 1995 era como la parte más fuerte de la pandemia, de la epidemia de la enfermedad de las vacas locas. Se habían reportado 37.000 casos en bovinos en 1995, 10 personas, 4 ganaderos y 2 adolescentes tenían una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y pues bueno, se establece una relación entre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad espongiforme bovina. Hasta el momento se han detectado cerca de 87 casos de enfermedad espongiforme bovina y no los que se esperaban. Sin embargo, pues, como son enfermedades de lenta evolución, vamos a ver qué sucede. Síntomas: pérdida de condición corporal, disminución de producción en el caso de la leche, cojeras, descoordinación, nerviosismo, recelo, agresividad, todo lo que tiene que ver con la parte de prácticamente emoción. La enfermedad del kuru es una enfermedad que fue detectada en una población, en la tribu Fore en Papúa Nueva Guinea, en una población que practicaba el canibalismo, sobre todo en mujeres y niños. Las mujeres y los niños eran obligados a consumir la carne de otras personas y se dieron cuenta que fue disminuyendo conforme fueron eliminando los hábitos de canibalismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? A nivel cerebral ocurre una congestión de los vasos sanguíneos, aquí se van engrosando, y esto va a generar una atrofia. Por eso aquí, vean, a estos niños los tienen que sostener porque no pueden mantenerse en pie por sí mismos. Y suceden muchos casos de temblores. Dirían ahí la tembladera. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, así es como se observa un cerebro, y aquí es como se celebra un cerebro sano. ¿Sí? Entonces aquí, por este tipo de enfermedad, cerca del 90% de las personas que enferman mueren irremediablemente o también empiezan a tener signos como de Alzheimer, ¿sí? Empiezan a tener pérdida de la memoria. La única forma que nosotros tenemos, bueno, que se tiene para determinar la presencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es a través de una biopsia, pero una biopsia de cerebro. Entonces imagínense que se las hagan en vida. Literalmente, pues no, jamás, nunca en la vida va a suceder. Aquí se considera que la primera víctima famosa de esta enfermedad fue George Balanchine, que era un coreógrafo. Él empezó a perder el equilibrio a bailar. Él era un bailarín, era un coreógrafo y un bailarín. Perdió el sentido de la vista, el oído y literalmente quedó completamente incapacitado. Desarrolló una angina y muere de un ataque cardíaco en 1983. Lo más triste es que él murió ciego, sordo y paralítico. Así es como se pueden transmitir. La vaca puede infectarse con un solo gramo de alimento con priones.
los ganados tienen espasmos. Si se consume la carne, pues bueno, hay que cocinarla de manera muy adecuada y entonces puede ser consumible. En el caso, ya casi termino, en el caso del insomnio familiar fatal, es una enfermedad genética, es por herencia, es una enfermedad autosómica y hay una mutación en uno de los genes, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? La mutación genética va a propiciar el cúmulo de las proteínas del prión. Como estas proteínas del prión se van a estar acumulando, pues entonces irremediablemente a nivel neuronal pues se van a sufrir cambios. Síntomas: desequilibrio visceral interno, o sea, en el interior del cuerpo, y hay alteraciones en los cuadros circadianos del sueño. Son muy severos. De hecho, aquí no, las personas que desarrollan estos cuadros de insomnio durante mucho tiempo, pues bueno, van a repercutir en la calidad de su sistema inmune y se van a ver inmunosuprimidos. Aquí, efectos de no dormir: estar irritables, deterioro cognitivo, lapsos de pérdida de memoria, variabilidad del ritmo cardíaco, el riesgo de un ataque de corazón, sistema inmune deteriorado, desarrollo de diabetes tipo 2, la velocidad de reacción es disminuida completamente, ¿eh? Y hay un mayor riesgo de obesidad y de sufrir hipotermia. Y hasta ahí. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, ninguno. ¿Todo claro? ¿Todo claro o todo mareado, más bien? Claramente mareado. Yo creo que sí. Aquí nada más hay que desmenuzar la información. En el caso de virus, les decía, es la parte de la estructura, ¿sí? Todo lo que vimos primero. ¿Qué son? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué ejemplos de virus humanos? ¿Ejemplos de virus animales? ¿Qué más podría ser? ¿Cómo es su ciclo lítico-lisogénico? ¿Cuáles son las características? ¿Cuándo puede pasar del lítico al lisogénico? Digo, luego del lisogénico al lítico. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ay, no me acuerdo qué más. Pero bueno, pueden ser esas. Sí, ya la información que les di del polio, VIH, todo eso es extra. De viroides, sí, viene así que son, su composición y ejemplos. Igual de priones. Porque no se van a decir, ay, es que eso no lo vimos, no nos dijo. Ya les estoy diciendo. ¿Sale? Bueno. Libres son